Buenos días, ingeniero Alejandro Reigosa. Buenos días, compañeros. Nuestro tema del proyecto es Huertos Familiares Sostenibles, integrados por Nicole Liriano, Randall Pachay, Elian Jaime, Andrea Vivar, Cassandra Zambrano, María Alvarado, María Árbata y Marta Hidalgo. Y mi persona, Yomaira Quito. La introducción. La introducción de los huertos familiares sostenibles son ecosistemas agrícolas que son definidos como sistemas modificados por los seres humanos con el fin de producir alimentos, fibras u otros productos agrícolas. De ellas se extraen alimentos básicos para la alimentación de los miembros de la familia. La disponibilidad de los alimentos son factores que condicionan la cantidad, la calidad de los productos que consumen la familia, donde los niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas requieren de una dieta saludable, además de contribuir a la conservación de los recursos para poder prevenir las plagas, pues presentan una gran variedad de especies, tanto nativas como cultivadas, que interactúan de una forma compleja, botánica, bastante biodiverso. Adicionalmente, aportan a la economía de un grupo familiar y representan los conocimientos tradicionales de cada miembro de la familia. A pesar de la función que cumplen los huertos familiares sostenibles, su desconocimiento sobre los beneficios de producir sus propios insumos es escaso, ya que no ayudará a que las plantas no mueran por plagas. Son pocos los estudios etnobotánicos que se refiere a relaciones que existen entre las plantas, cómo influyen las plantas en el desarrollo de las culturas que se han realizado en el entorno a estos sistemas productivos. Bueno, continuando tenemos la fase 1, que es investigar. En esta fase consta de dos investigaciones, lo cual son la investigación secundaria e investigación primaria. En la investigación secundaria, los estudios que se realizan en esta investigación son las revisiones. Se pueden definir como revisiones bibliográficas, como el proceso de búsqueda de información, análisis de esta e integración de los resultados con la finalidad de actualizar conocimientos y identificar la evidencia científica disponible sobre un tema. Como primer punto tenemos huertos familiares. ¿Qué son? Los huertos familiares, como sistemas productivos tradicionales, representan uno de los espacios más importantes en la transmisión y generación de conocimientos. Los beneficios de la huerta orgánica. Para la salud tenemos que esta huerta garantiza el acceso a alimentos saludables. Sociales. La actividad en la huerta ayuda al desarrollo y la educación de los integrantes de la familia. A nivel económico, estimula el desarrollo económico local y alivia el presupuesto familiar. Ecológicos. La huerta orgánica permite gestionar el agua de lluvia, reducen las inundaciones y crean suelos sustentables para aumentar la absorción. El medio ambiente mejorando las condiciones de trabajo y de vida. En los huertos, la asociación desde un punto de vista ecológico del hombre y de las plantas data de tiempos inmemoriales. La implementación de los huertos. Esta tendencia de implementar huertos familiares aumentó con la pandemia del COVID-19, debido a que las familias tuvieron que permanecer aisladas en sus hogares y aprovecharon tiempo para construir sus propios sembríos. Bueno, tenemos como siguiente punto el concepto de design thinking. Este concepto ha comenzado a utilizarse con fuerza hace un par de años en la resolución de problemas, la elaboración de modelos de negocio, la planificación estratégica y el desarrollo de ideas. Las empresas que cada vez más requieren el uso de este concepto. Dentro de las fases de este modelo tenemos el design thinking consta de 5 etapas o pasos fundamentales que son empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Son aquellas que se darán a conocer en este proyecto. Como siguiente punto tenemos la investigación primaria. Esta investigación contiene información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual. Se basa en el estudio directo de las fuentes primarias. Son estudios que conllevan una gran dedicación y su realización se prolonga durante un tiempo medio largo. Dentro de esta investigación plantearemos como herramienta el método de entrevista personal. En sus diversas formas, es una de las principales herramientas que se ha incorporado en la disciplina del design thinking. Se utiliza principalmente en la ejecución de la fase de exploración,
con las características adecuadas para ayudar o entender las motivaciones reales y profundas de algún cliente o usuario. Como siguiente punto tenemos el mapa de actores. ¿Qué es esto? Es una técnica que permite identificar personas y organizaciones que se consideran importantes para la planeación, diseño o implementación de un proyecto, de lo cual consta de actores externos e internos. El objetivo de esta entrevista que realizó mi grupo es implementar el conocimiento a las familias de escasos recursos que deseen aprovechar los espacios de su vivienda que permitan las condiciones óptimas para la producción y comercialización de productos naturales libres de contaminantes y fungicidas. Dentro del análisis de la entrevista tenemos que a partir de los resultados de esta entrevista realizada se determinó que del 100% de personas entrevistadas, el 77% desconoce cómo crear un huerto, mientras que el 23% refirió conocer del tema. Segunda fase. Dentro de esta fase tenemos empatizar. En la fase de empatizar se encuentra con varias herramientas que permiten al equipo de trabajo alcanzar una inmersión profunda e involucrarse en el contexto del problema para que la solución considere todos los aspectos importantes. Estos son prioridades forzadas, mapa de empatía, mapa de experiencia del usuario. Dentro de empatizar tenemos el mapa de empatía. ¿Qué es un mapa de empatía? En resumen, el mapa de empatía es un marco de trabajo que nos permite hacernos las preguntas necesarias para entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes público objetivo. De esa forma podremos empatizar mucho mejor con ellos y ofrecerles productos y servicios mucho más personalizados. Todos los aspectos que define el mapa de empatía está relacionado con sus emociones. Por ejemplo, qué piensa, qué siente, qué escucha, qué ve, qué dice y hace. Esfuerzos y resultados. De la información recopilada del mapa de empatía, aplicando a los proveedores de insumos agrícolas orgánicos, se destaca que las familias que indican el proceso de los huertos orgánicos tienen poco, nulo conocimiento de técnicas del cultivo, tipo de materiales requeridos, semillas, abonos, entre otros. Como siguiente punto tenemos análisis de prioridades forzadas. Es aquel proceso que a través de la continua participación de las partes interesadas permite identificar y valorar los temas prioritarios, las mismas jerarquizándolos según su relevancia. Como pueden observar en nuestra tabla, la primera fila con letras representa las personas entrevistadas a quienes se les pidió hacer la priorización de los criterios siendo del 1 al 4 mal, del 5 al 7 regular y del 8 al 10 excelente. En la tabla se puede ver que el factor más crítico señalado por los entrevistados, usuarios del proyecto Huerto Familiar y Sostenible, es el lidiar con los posibles plagas e insectos que habitan en la tierra. El siguiente factor en orden de prioridades, fortalecer los lazos de amistad con el intercambio de material. Fase 3, que es definir o redefinir. En esta tercera etapa del proceso de Design Thinking es la de definir o de redefinir. El paso a esta fase supone empezar a crear soluciones para los problemas concretos encontrados. En las fases anteriores centramos nuestros esfuerzos en comprender y concretar la información obtenida en focos de acción. Aplicación de la técnica satura y agrupa. Definición o redefinición del problema. Del análisis de contexto se considera que se busca apoyar socialmente a familias de escasos recursos que desean aprovechar los espacios de sus viviendas que permitan las condiciones óptimas para la producción y comercialización de productos naturales. De páginas de internet se extrajo que
se pueden recopilar cierta información que nos sirvió para implementarlas en nuestras problemáticas, tales como son los efectos positivos de crear un huerto, la importancia y cómo contribuye el huerto al desarrollo sustentable de productos a bajo costo accesibles para el consumidor. De un estudio X se encontró que en las condiciones del terreno, si es que el terreno tiene alguna inclinación, es recomendable la construcción de obras de conservación de suelos. Se pueden hacer barreras vivas, barreras muertas y zanjas de ladera para evitar la erosión del suelo. De las entrevistas se obtuvo que, a partir de los resultados, se determinó el género de las personas consultadas. El 77% son mujeres. Lo que se puede observar a la hora de su aplicación es que los hombres salen al trabajo y las mujeres permanecen en vivienda. De las observaciones se descubrió que las familias manifiestan su desconocimiento sobre los beneficios de producir sus propios insumos, donde se requiere mucha información y conocimiento. De los clústeres se hicieron 10, de los cuales se escogieron los 3 más relevantes y se agruparon dándoles nombres de necesidad de información para la creación del huerto familiar, en la cual en el primero tenemos datos de observación, datos estadísticos e información de entrevistas. Entre los datos de observación, las familias manifiestan su desconocimiento sobre los beneficios de producir sus propios insumos, donde se requiere mucha información y conocimiento. Entre los datos estadísticos, refiere que el 50% de los entrevistados están interesados, el 25% de los entrevistados están en desacuerdo y un 25% de los entrevistados tenían desconocimiento. Entre información de entrevistas, a partir de estos resultados de las entrevistas se determinó que del 100% de las personas entrevistadas, el 77% desconoce cómo crear un huerto, mientras que el 23% refirió conocer del tema. A continuación, mi compañero. Como lo mencionaba anteriormente, en esta fase debemos cubrir todas las respuestas obtenidas en la fase de empatía. Se hace necesaria una buena necesidad de síntesis reuniendo todas las respuestas llevándolas a un simple y coherente enunciado del problema. Aquí representamos el insight más relevante, el cual se puede definir como un punto clave que nos ayudará a encontrar solución a un problema, o esa verdad sobre el usuario que ni siquiera el usuario conoce, o un comportamiento innato que nos tenemos conciencia que hacer. Es una fase en la que es necesario focalizar. Aquí abarcaremos los hallazgos más relevantes, donde se escogió desde una perspectiva analítica y visual, que se tomó como iniciativa para la elaboración de el Point View. Como pueden visualizar en el gráfico, tenemos que lo común es donde se describe como la perspectiva de lo que las personas creen. En este caso, las plantas mueren por humedad y por resequedad, pero en realidad es que las plantas mueren por plagas. Bien, aquí presentamos el punto de vista, el cual es una definición del problema significativamente y procesable. Esto nos permitirá en la fase de ideación generar ideas de manera orientada a los objetivos que pretendemos alcanzar. Bien, tomamos como punto de vista de los usuarios que las familias necesitan adquirir conocimientos sobre la elaboración de huertos porque ayudará a que las plantas no mueran por plagas. Para finalizar esta fase, tenemos los principios de diseño donde este enfoque se basa en una serie de principios donde probablemente la lista podría ser más exhaustiva, pero en mi opinión son principios claves que van centrados en el usuario. También visualizamos las unidades de medida donde cuantitativamente se va a calcular la cantidad de huertos que pueden estar en un periodo determinado. Dentro de la fase 4, idear, en esta fase se trata de crear múltiples ideas. Aquí la clave es buscar nuevas alternativas, nuevas soluciones a los problemas de siempre. El POV es el punto de vista, donde en el Insights el hallazgo más relevante fue donde las familias necesitan adquirir conocimiento sobre la elaboración de huertos, porque así ayudará a que las plantas no mueran por plagas.
Aplicando lo bueno es cómo podríamos crear nuestros propios huertos familiares sostenibles. En renovar lo malo es cómo podríamos ayudar a que las plantas no mueran por plagas. En girar o darle vuelta al insight es cómo podríamos hacer que la elaboración de huertos sean una forma de recreación familiar. Cuestionar lo supuesto es cómo podríamos elaborar fertilizantes caseros para la eliminación de plagas y evitar pesticidas, abonos químicos en nuestros huertos. Usamos la técnica de brainstorming combinada con la técnica de los 6 sombreros. Esta técnica fue creada por el psicólogo Edward Bono, que consiste en que cada participante de un grupo se ponga 6 sombreros imaginarios y que representen diferentes modos o estilos de pensamientos. El blanco son donde se enfocan los hechos, como podemos ver, es conocer el proceso e información de la creación de un huerto. El azul es la organización o control, que es regar el semillero, saber qué abono orgánico colocar, proteger de las plagas e insectos. El verde es la creatividad, que es implementar la forma de riego, como usamos lo que son drones y riegos lentos, donde los riegos lentos podemos utilizar reciclaje, que son botellas, en las cuales podemos hacer huequitos y así de esa manera poder hacer el reguero a nuestro huerto para no poder dañar las plantas. Elaborar recipientes con materiales también, como ya lo había mencionado, los reciclajes. Ya, el amarillo, esto representa el optimismo, que es lo positivo. Lo positivo de este huerto es consumir alimentos sanos, los cuales van a contribuir a una mejor calidad de vida. En el negro se representa lo negativo. Lo que encontramos en el huerto es cómo lidiar con plagas e insectos. También donde se puede perder el tiempo y gastar mucha agua. El rojo es lo emocionante. Es donde disminuye el estrés y aumenta la autoestima, ya que permite pasar más tiempo en familia. Aplicar la matriz impacto y dificultad. En esta es una herramienta que permite establecer prioridades a la hora de mitigar posibles riesgos e implementar soluciones ante acontecimientos que pueden ocurrir en un proyecto. Como pueden ver y observar, aquí pusimos algunas ideas de lo cuales vamos a sacar el menor impacto, mayor dificultad. En el menor impacto elegimos la 9, que es reutilización del agua. La mayor dificultad es concientizar a las familias a crear huertos en casa. En otro cuadro también tenemos como mayor impacto, que es el 8, que es fomentar el respeto al medio ambiente. En mayor dificultad, la 6, que es implementar la forma de riego, drones y riego lento. En otro cuadro, el menor impacto, que es mezclar bien la tierra. La menor dificultad, que es agregar abono orgánico. En mayor impacto, también tenemos utilizar fertilizantes caseros para la eliminación de plagas y evitar pesticidas. Y en la menor dificultad es elaborar recipientes con materiales reciclados. Prototipar es la quinta fase del proceso de Design Thinking. Consiste en un primer modelo de estudio para analizar cómo interactúan las personas con el producto en cuestión. Suele tratarse de una representación o simulación del producto final. Nos permite probar, evaluar y validar si efectivamente la idea que tenemos en mente cumple los objetivos de los usuarios. La técnica que utilizaremos en el prototipo es la técnica de storyboard. Como grupo escogimos esta técnica porque nos pareció muy creativa ante la vista del usuario, ya que nos permite demostrar por medio de imágenes las escenas más relevantes de nuestro proyecto. Como ustedes pueden observar en la imagen, en escena 1 muestra que el huerto familiar nos permite compartir más tiempo en familia. En escena 2 nos muestra que los productos orgánicos son más saludables. En la escena 3, el huerto nos permite hacer un ahorro y a la vez generar ingresos económicos. Y en la escena 4, al crear este tipo de huertos, también estamos ayudando a la conservación del medio ambiente. Bueno, como siguiente fase tenemos la fase número 6, que llega a ser la fase de validar o la fase de testear.
Esta fase se llega a definir como el momento de la verdad en el que mostramos al usuario lo que hemos diseñado para ellos. El final de un recorrido de generación de ideas que han sido aterrizadas en forma de prototipo. También llegan a ser aquellas ideas que han partido de una investigación previa y del descubrimiento de hallazgos sobre los que se han inspirado en el proceso de diseño. El objetivo de esta fase prácticamente llega a ser conseguir información de la forma más genuina posible para saber si existe una solución o si esta solución resuelve los problemas de los usuarios o actores y si llegan a estar conectados con sus deseos y las necesidades que ellos presentan. Siguiente. Bueno, y se puede observar que hemos creado una tabla donde se pueden reflejar los actores que fueron o validaron el prototipo por medio de una conferencia de Zoom. También podemos observar la matriz feedback que llega a ser aquellas ideas o los insights que nos han dado los usuarios y actores cuando los hemos entrevistado. Dentro de esta matriz feedback se divide en cuatro partes, en 4 puntos muy importantes que llegan a ser las opiniones positivas, los likes o una de las razones por las que le ha gustado el prototipo o la creación del huerto familiar que hemos mostrado. También se puede reflejar las críticas, que llegan a ser críticas constructivas, y nos dijeron prácticamente que se requiere de tiempo y paciencia para la elaboración del mismo. Tenemos también las dudas o las preguntas que llegan a surgir en ese momento, como por ejemplo si el huerto familiar nos permitirá o dejarán ingresos económicos después de la creación o al momento de estar dentro de su elaboración. Y por último están las mejoras o que llegan a ser nuevas ideas que llegan a surgir o que se llegan a innovar. Y dentro de esos está los actores o los usuarios dijeron si existe el acceso adecuado a tierra, el agua y la asistencia técnica. Gracias. Como conclusión de nuestro proyecto tenemos: al finalizar el proyecto se obtuvo un gran resultado, donde se pudo alcanzar satisfactoriamente los objetivos propuestos durante este proceso de ejecución. Se logró incentivar a las familias a la participación activa en el proyecto productivo, como lo es de crear un huerto familiar sostenible. Logramos aprender y enseñarles la relación entre las distintas áreas por medio del aprendizaje como base para manejar espontáneamente los conocimientos construidos dentro del contexto productivo en el huerto familiar. Muchas gracias.